Top 5 destructores más poderosos del mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a cuáles son los 5 destructores navales más letales del mundo en este 2024. Para calificar en el video me basaré principalmente en la potencia de fuego de estos buques, tanto para el ataque a superficie, guerra antisubmarina y defensa antiaérea. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 5. Destructores de la clase Hobart. La clase Hobart es una clase de destructores fabricados por la empresa española Navantia para la Marina Australiana. Los buques están basados en la fragata Cristóbal Colón F-105 de la Armada Española. El primer destructor de ese tipo fue entregado a la Marina de Australia en septiembre de 2017. Las características generales de la clase Hobart son: desplazamiento de 7.700 toneladas a plena carga, eslora de 147,2 metros, manga de 18,6 metros, alcanza una velocidad máxima de 28 nudos y su autonomía es de 5.000 millas náuticas. Los Hobart están construidos alrededor del sistema de combate Aegis, específicamente la versión Aegis Baseline 7.1 Refresh 2. El buque cuenta con el sistema de lanzamiento vertical Mk-41 de 48 celdas. Las células son capaces de disparar el misil antiaéreo de largo alcance estándar SM-2MR Block 3A o el misil de defensa puntual RIM-162 ESSM. Para la guerra antisuperficie cuentan con 8 misiles antibuque RGM-84 Harpoon. Para la guerra antisubmarino cuentan con 6 torpedos MU-90 de 324 mm. Como defensa antimisil llevan el sistema Phalanxeus de 20 mm. Y como artillería cuentan con un cañón naval Mk-45 de 127 mm y 2 cañones automáticos M242 Bushmaster de 25 mm. Los buques además pueden operar con un helicóptero de guerra naval MH-60R Sea Hawk. 4. Destructores clase Sejong el Grande. Los destructores clase Sejong el Grande, también conocidos como KD-3, son 3 destructores de misiles guiados en servicio con la Armada de la República de Corea. El barco está equipado con el sistema de combate Aegis combinado con antena de radar multifunción ANSPY-1D y un sistema de lanzamiento vertical VLS Mk-41 con 128 celdas. En ellos lleva misiles superficie-aire SM-2 Block 3B y SM-2ER Block 4 que tienen un alcance de más de 170 kilómetros. Misiles de crucero de ataque terrestre de largo alcance Hyunmoo 3 que puede atacar objetivos en tierra a una distancia de 1500 kilómetros y cohetes antisubmarinos de lanzamiento vertical K-ASROC. Pero los buques además están armados con 16 misiles antibuques subsónicos SSM-700K Haesong, 6 torpedos antisubmarino K-745LW, sistema de defensa antiaérea y antimisil de corto alcance Wallkeeper Zeus de 30 mm y un sistema antimisil RIM-116 RAM Block 1 con 21 misiles IM-9. Y por último, el buque está armado con un cañón naval de 127 mm. Los buques pueden operar con hasta 2 helicópteros de guerra naval, que pueden ser los Super Lynx Mk-99A o los SH-60 Sea Hawk. Los buques desplazan 10.000 toneladas a plena carga, tienen un largo de 165,9 metros y ancho de 21,4 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 30 nudos y su autonomía es de 5.500 millas náuticas. 3. Destructores clase Maya. La clase Maya es una destructora de misiles guiados de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Se han fabricado solo 2 buques de esta clase que entraron en servicio en 2020 y 2021. La clase Maya presenta el sistema de armas Aegis AWS Baseline 9C más nuevo, denominado J7 en Japón. También están equipados con un sistema Aegis BMD 5.1
que le da al buque defensa contra misiles balísticos. Los buques cuentan con un sistema de lanzamiento vertical VLS Mk-41 con 96 celdas. En estas tienen instalados los misiles tierra-aire de largo alcance SM-2MR Block 3B, sistemas antibalísticos SM-3 Block 1A, 1B y 3A, misiles tierra-aire de medio alcance RIM-162 y misiles antisubmarino tipo 07 VL-ASROC. Y en un futuro cercano se espera instalar los misiles multipropósito SM-6, que es un misil 3 misiles en uno, capaz de realizar misiones de guerra antiaérea, defensa contra misiles balísticos y guerra antisuperficie. Pero los buques también están armados con 8 misiles antibuque tipo 17 SM-2 y tipo 90 SSM-1B de 200 km de alcance, 6 torpedos antisubmarino Mk-46, torpedos tipo 97 y tipo 12, 2 sistemas antimisil Phalanx de 20 mm y un cañón naval de 127 mm. El buque cuenta además con hangar y cubierta de vuelo para operar con un helicóptero de guerra naval SH-60K. Los destructores desplazan 10.250 toneladas a plena carga, tienen un largo de 169,9 metros y un ancho de 22,2 metros y alcanzan una velocidad máxima de 30 nudos. 2. Destructores clase Arleigh-Burke tramo 3. Los destructores de la clase Arleigh-Burke tramo 3 son una profunda modernización de armas y sistemas a bordo de los destructores de los tramos 1, 2 y 2A, siendo esta la cuarta generación de los destructores de la clase Arleigh-Burke. El primer buque de esta nueva clase, denominado como USS Jack H. Lucas DDG-125, entró en servicio el 7 de octubre de 2023 y este 2024 se espera recibir 2 destructores más. Y en total, la Marina de Estados Unidos ha adquirido 21 de estos nuevos destructores, los cuales estarán entrando en servicio en los próximos años. La clase Arleigh-Burke tramo 3 desplaza 9.496 toneladas a plena carga, tiene un largo de 155,3 metros, ancho de 20 metros y una velocidad máxima de 31 nudos, 57 km por hora. Tiene un sistema de lanzamiento vertical Mk-41 de 32 celdas y otro sistema similar pero de 64 celdas, en total 96 celdas VLS. En ellos puede llevar misiles antiaéreos de largo alcance SM-2MR Block 3B, 170 km, misiles antibalísticos SM-3 Block 1A, 1B y 2A, que tienen un alcance de hasta 1200 km. Misiles tierra-aire de medio alcance RIM-162, 50 km, y cohetes antisubmarino de lanzamiento vertical RUM-139. Pero el misil más novedoso de estos destructores son los misiles multipropósito SM-6, que es un misil 3 misiles en uno, capaz de realizar misiones de guerra antiaérea, defensa contra misiles balísticos y guerra antisuperficie. Para la guerra antibuque y ataque terrestre, los destructores llevan misiles de crucero BGM-109 Tomahawk Block 5 de 1.600 km de alcance. Para la guerra antisubmarino llevan 6 tubos lanzatorpedos de 324 mm para torpedos ligeros Mark 46, Mark 50 y Mark 54. Los destructores cuentan con doble hangar y helipuerto para operar con 2 helicópteros MH-60R Seahawk. 1. Destructores tipo 055. El destructor tipo 055, clasificado como crucero de misiles guiados de la clase Reinhai por la OTAN y considerados en Estados Unidos como el equivalente chino de la clase Ticonderoga, es una clase de destructores de misiles guiados de diseño furtivo que se está construyendo para la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. Es un diseño multimisión. La combinación de sensores y armas sugieren un papel principal para la defensa aérea de área y con capacidades de guerra antisubmarina y antibuque. El primer buque de la clase, denominado como Nanchang 101, entró en servicio el 12 de enero de 2020. Actualmente ya hay 8 destructores en servicio y en total la Armada China planea fabricar 16 de estos buques.
Los tipo 055 están equipados con un sistema de lanzamiento vertical VLS de 112 celdas. En ellos puede llevar misiles tierra-aire de largo alcance HHQ-9 que pueden interceptar objetivos aéreos a una distancia de 200 kilómetros. Misiles de crucero antibuque YJ-18 que tiene un alcance de 540 kilómetros. Misiles de crucero de ataque terrestre CJ-10 que tiene un alcance de 1500 kilómetros. Los buques además están armados con dos tubos triples lanzatorpedos de 324 mm para torpedos TU-7. Como artillería tienen instalados un cañón naval HPJ-38 de 130 mm. Y para la defensa contra misiles está equipado con el sistema Zeus tipo 730 que emplea 7 cañones rotativos de 30 mm y un lanzador SAM de 24 celdas para misiles superficie aire de corto alcance HQ-10. Cuenta además con hangar y cubierta de vuelo para operar con dos helicópteros de guerra naval, Harbin Z-9 y Chang'e Z-18. Los buques tienen un largo de 180 metros, ancho de 20 metros, desplazan a plena carga entre 12.000 y 13.000 toneladas. Alcanzan una velocidad máxima de 30 nudos y su alcance es de 5.000 millas náuticas.